Y bueno, como ya saben, el paso número uno es siempre contar con una limpieza ardua en cuanto a las piezas del motor se refiere, para que empecemos a montarlas, ¿verdad? Aquí está el bloque en el banco con algunas llavecitas listas para empezar con el armado del motor. Y iniciamos instalando los inyectores de aceite y ajustándolos con un apriete de 30 libras-pie. Verificamos la coincidencia de los orificios de lubricación del cojinete nuevo con respecto al bloque del motor e instalamos los demás cojinetes. Y de igual manera instalamos los cojinetes en las tapas de la bancada principal del cigüeñal. Y no se olviden que deben de lubricarlo muy bien antes de instalar el cigüeñal. Y con sumo cuidado, despacio, lo ubicamos. No olviden ubicar las tapas de bancada según el número y la flecha que nos indica el frente del motor, la distribución. Y en esta secuencia ajustar las bancadas principales del cigüeñal con un apriete de 41 libras-pie. Posterior al ajuste, revisar que gire libremente el cigüeñal. Es turno de instalar los cojinetes en las bielas. Importante revisar la coincidencia del orificio de lubricación. Bueno, llegó el momento de instalar las anillas en el pistón para posteriormente montarlos en el bloque. ¿Ya? Antes algo muy importante que cabe recalcar es que hay que medir la holgura de las anillas en los cilindros del motor. Eso hay que hacer con cada una de las anillas, empezando con las de aceite, las de compresión y las de fuego. ¿Ok? Empezamos midiendo las terceras anillas, que serían las de aceite. Las ponemos ahí en el cilindro. Nos ayudamos del propio pistón. Ya. Ahí se puede ver una apertura. E introducimos la lámina que debería estar, que es 0,23 milímetros. ¿Ya? Repetimos el mismo paso para todas las anillas de aceite. Ahora nos vamos a la segunda anilla, que es la de compresión. De igual manera introducimos ahí, repetimos casi el mismo paso que la de aceite. Estas tendrían que tener una holgura mayor, ¿ya? Y en efecto esta está con 0,28, no sé si se puede ver.
0.28 milímetros. De igual manera repetimos con las 3 restantes. Y ahora la primera anilla, de igual manera, hacemos lo mismo. Ahí. Y estaríamos trabajando también con 0.28 milímetros. Estas medidas estarían dentro de la tolerancia para que trabaje sin ningún problema los pistones o las anillas y no se genere ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, comunicarles también que estas medidas no se estandarizan, o sea, no se aplican a todos los motores. Varían según el diámetro de cilindros y obviamente el fabricante. En este motor sí se estaría aplicando, estaríamos trabajando con las medidas correctamente. Vamos instalando las anillas. Primero instalamos esta. Empezamos siempre por la tercera, segunda y la primera terminamos. Ahí con cuidado, no hay apuro, tómense el tiempo que necesiten. Nadie les está apresurando. Vamos ahí. Y vamos la tercera anilla. Ahora montamos la segunda. Recuerden, siempre hay un punto de referencia, o marcas, o letras, o números. Como pueden ver, aquí no hay nada. Y aquí sí hay. Una letra T y el número 25. La letra o el número, lo que venga, siempre va a ir hacia arriba del pistón. Venimos ahí, lo abrimos y lo instalamos. De igual manera, la primera anilla tiene ahí un número de referencia. Aquí no tiene nada. Ya sabemos que el número, la letra o el punto en algunas ocasiones vienen, nos indican el punto de arriba del pistón, ¿ya? Un consejo y una recomendación es que la instalación de los anillos o aros y posterior a su montaje en el bloque se lo haga a una temperatura no mínima de 20 grados. Hay casos en que en un frío un tanto, entre temperaturas menor de 20 o mucho menos, capaz más frío, hay casos en que las anillas se quiebran o se rompen. Traten de evitar ello. Repetimos todo esto con los 3 pistones restantes, ¿no? Ahora vamos lubricando el pistón. Gírenlos, que vea que gire libre la anilla ahí en su segmento, en el segmento. Igual la anilla no se tiene que trabar. Si se traba, algo está mal y eso no está bien, no es correcto. Tienen que solucionarlo. Vamos ahora lubricando el cilindro que vamos a meter. Como es de costumbre, empezamos con el 1 y 4, ya que es un motorito de 4 cilindros. Bueno, ahora comencemos con el 1, con el primero. Nos ayudamos de 2 mangueritas
para que no lastime lo que es el muñón del cigüeñal, y también nos sirve como guía, ¿ya? Tomar en cuenta el punto de referencia del pistón que nos está marcando el frente del motor, ya, o la distribución. Algo importante, también tengan en cuenta, este es el frente del motor y le seguimos la biela, y aquí hay un orificio de lubricación que está al lado izquierdo, ese sería el lado correcto. Y empezamos a montarlo. Ay, caramba, despacio, despacio. Ahí va. Ahí nos ayudamos con, en este caso me estoy ayudando con un aumentito ahí. Y ahora vamos a posicionar bien las anillas. Y bueno, la posición de las anillas en el motor que utilizo es, ahora a continuación lo que les voy a explicar, es casi estandarizado. En lo personal les hablo, siempre he recurrido al manual estimado del fabricante, ya, pero les adelanto que esta es la alineación de anillas, la posición de anillas que yo generalmente utilizo en varios motores, ya, a excepción de algunos que tienen una posición distinta. Miren, tomen en cuenta el frente del motor, del pistón, perdón, ya. Y se podría decir que en X se estaría posicionando las anillas, ya que una estaría aquí, la otra aquí, la otra aquí y por última aquí. Ok, ahora la empiezo a grabar biencito. Empezamos con la primera, que sería la anilla, ahí va, expansora, esta de aquí. Yo la unión de esta la pongo aquí y empezamos con las anillas. La anilla que se encuentra más abajo de aceite, esa que la pongo aquí. La que está más arriba la pongo opuesta a esa, que sería, ahí se ve, ahí no, ahí. La segunda anilla la estaría posicionando aquí, en este punto. Y la primera opuesta a esta, que estaría aquí. Ok, esa es la posición de anillas casi estandarizado que estaría manejando. Como les digo, tienen que recurrir siempre al manual del fabricante, pero yo con esta alineación o con esta posición no tuve problemas hasta hoy. Como les digo, no les aplico a todos, hay algunas excepciones de que cambia la posición de las anillas. Bueno, una vez posicionadas las anillas, lubricamos antes el opresor de aros, de anillas que lo llaman, ya, lo metemos con cuidado de no mover las anillas demasiado y ahí, a ajustarlos, sacamos esta cabecita de aquí, este apoyo, vemos que esté alineado, como les dije, la marca de referencia del frente del motor con la del pistón, y ahí les dan un golpecito suavito, siempre cuidando la herramienta. Ahí le damos un ajustito más y ahí a montarlo
suave. Y ahí estaría listo. Nos ayudamos aquí, guiando aquí abajo. Ahí ya llego a tope. Vamos a traer la tapa de la biela. No se olviden de lubricar siempre. Esto tiene que ser de ley ya que todo está seco. Y ahora tendemos a taparlo, algo que no les había comunicado hace rato, la posición de los pistones, ya en este caso, en este motor, está marcada en la tapa de la biela, en la cabeza de la biela en realidad, porque aquí hay uno y arriba también hay, es decir, en la biela, que ya está puesta, me olvidé mostrarles, también tiene la misma marca. Ahora la manera correcta de ponerlo, les voy a hacer ver. Bueno, retiramos las mangueritas que nos sirvió para guiar y para proteger el muñón del cigüeñal. Le damos una lubricada más ahí. Y lo que les mencionaba hace un momentito, ve la posición de la tapa de la biela. Ya, aquí podemos ver una muesca. Aquí no la hay. Aquí podemos ver una muesquita. Y de igual manera, aquí lo va a tener. Puede ser aquí o aquí. En este caso, se encuentra ahí. No sé si llegan a verlo. Ahí, ¿verdad? Ya. De todos modos, va a coincidir la muesca y va a coincidir también este número con otro número 1 también que va marcado aquí, que va escrito. ¿Ya? En este caso es muesca con muesca. Ahí sería. No quiero entrar la porquería. Y montamos las tuerquitas. Siempre respeten el lado que ya está sentando, no las cambien. Ahí. Y lo que les decía, a ver aquí, que venga la cámara. Aquí. Aquí. Aquí se puede ver el 1. A ver. El 1 con el otro 1, ¿verdad? También coincide, ¿ok? Y repetimos lo mismo con los demás, con los 3 restantes. Y bueno, revisamos el ajuste de las bielas por última vez en los 4. Recuerden que para estas bielas, el torque para las bielas es de 12 libras pie, ¿ya? Más 60 grados. O bien lo pueden dar 34 libras pie. Recuerden que eso no tiene que ser de 0 a 34. Recomendable hacerlo de una manera escalonada, ya sea 20, 28, 30 y 34. ¿Ve? Es un consejo, ¿ok?
Bueno, ahora vamos a montar la tapa de aquí del frente de la distribución, sin antes avisarles que verifiquen, y se puede ver las marcas de referencia para sincronizar la cadena con el engranaje, y de igual manera en este otro, en el engranaje intermedio. Ok, ahora a montar, no olviden verificar bien que esté puesto la arandela y demás. Ahora es turno de la culata o la tapa de cilindros, que también se llama. Comenzamos instalando los retenes de válvula. Ahí hay que presionarlo ligeramente suave, que se sienta que está ingresando el retén. Y ahí están ya instalados todos los retenes. Y seguimos. Empezamos a instalar las válvulas, siempre una lubricación previa, e ingresarlo con cuidado. Bueno, una vez habiendo puesto los retenes de válvula y las válvulas, procedemos a armar los resortes de válvula. Antes, no olviden colocar las arandelitas. Bueno, ahora vamos a montar los resortes de válvula. Algo muy importante, no olviden que hay una parte más comprimida de la válvula, que sería esta. No sé si llegan a alcanzar a ver, esta parte es más comprimida que la de aquí arriba. Esta parte más comprimida va hacia abajo. Bueno, ahora es hora de montar los seguros de válvula, que son estos semiconos. Esto no tiene ciencia. La parte más ancha va hacia arriba y la más angosta hacia abajo. Sería así, ¿correcto? Para montar esto nos ayudamos de aquí, nos ayudamos con un apoyo, puede ser un pedazo de metal que no lastime la válvula, o bien yo le voy a poner un trapito ahí, para que al momento de colocar la válvula, los seguros, es decir, la válvula no se me vaya hacia abajo, y quedaría así. Y nos ayudamos de una pequeña herramienta para armar válvulas. Puede ser la otra, la que lleva en arco, la que ustedes deseen, igual se puede montar. Yo la voy a hacer con esta, que es más práctica y fácil.
Y listo, quedó la válvula puesta. Vamos a ver con otra. Y así repetimos para todas las válvulas. Venimos. Y listo. Bueno, una vez puesto ya la tapa de distribución, instalamos lo que es la empaquetadura o junta. Lo hacemos siempre con mucho cuidado. Y bueno, con mucho cuidado montamos la culata o tapa de cilindros como lo conocen en otros lugares. Venimos ahí. Y ahí está. Y ahí ya va la tapa puesta. Ponemos los pernitos. No se olviden de este largo que viene aquí en la culata. Un consejo rápido es que miren, para que esta tapa entre sin ningún problema, ya que tiene guías en la culata y la empaquetadura misma, ya, para que no se desgarre y no se lastime, yo en lo personal les comunico que la culata aún no le he ajustado, no está ajustada, ya, está suelta, entonces eso me ayuda a que esta tapa entre más suave. Ahora que completo la tapa esto, vamos a armar los ejes demás, es decir, vamos a darle recién el ajuste para después ya armar los ejes y terminar de sincronizar el motor. Bueno, el ajuste de la culata ya está hecha. Recordarles que para esta culata el par de apriete, el torque para la culata es el siguiente. Paso número 1, ajustamos a 45 libras-pie. Paso número 2, aflojamos todos los pernos. Paso número 3, ajustamos todos los pernos a 30 libras-pie. Y paso 4, adicionamos 90 grados y con eso ya está la culata ajustada. Recuerden que esto no se ajusta de timón de pingüe, tiene una secuencia de apriete. Empezamos siempre por el centro cuando se trata de apriete, de ajuste, ¿ok? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O bien lo hacen de una manera caracol, que se podría decir. También nos va a ajustar bien la culata, ¿ok? Y por último, no olviden ajustar estos pequeñitos pernos que están aquí. 2, eso es al último, bueno. 3 y 4, ahí nos está pudiendo ver bien. Ahí lo vamos a dar un poco de luz. Y listo, ¿está? Y ahora a montar los ejes de levas para terminar con la sincronización del motor. Y bueno, ahí ya lo tenemos ya sincronizado el motor. Ya, ahora les hacemos ver, les explicamos cómo son los puntos de referencia para este motor. Tengamos en cuenta que ahora mismo el cigüeñal está
el cilindro número 1 en punto muerto superior. ¿Ya? El eje intermedio ahorita está, ahí podemos verlo mejor, estaría coincidiendo con la marca en el engrane y en el eslabón de la cadenilla. Y ahora en los ejes de levas de igual manera están coincidiendo con sus marcas respectivas. El eje de levas estaría quedando así con el cruce valvular. Este en el número 4 y el traslape en el número 1, libres. Algo para que se den cuenta, y es muy sencillo. Y fíjense muy bien que el chavetero del cigüeñal, ahí está, ahí se puede ver, el chavetero del cigüeñal coincide con que estaría hacia las 12. De igual manera, ambos ejes de levas están con los chaveteros de los engranajes hacia las 12. Ahí para que no la erren en la sincronización, ¿no? Obviamente después de sincronizar deben de girar el motor, ver que gire libre sin ningún problema, ¿ya? Y ahora el otro tema más es que este motor nosotros esta culata, las válvulas ya hicimos lo que es el reglaje de válvulas, ¿ya? Para este eje de levas que es de admisión, en este motor trabaja con una holgura con un reglaje de 0.28 a 0.33 milímetros, ¿ya? Y en el tema del escape estaríamos trabajando de 0.33 a 0.38. No van a tener ningún problema ahí, no va a haber golpe de válvula, nada en lo absoluto. O sea, trabaja muy fino con esa holgura el motor, ¿ok? Y ahora eso sería lo más delicado, y ahora complementar todo lo que viene alrededor del motor. Y bueno, el último paso que tienen que tener cuidado, ya, para que este motor encienda sin ningún problema, es la instalación del distribuidor. Para colocarlo antes, ya saben muy bien, tiene que estar sincronizado el motor. Ahí está en 0 grados, ya, ahí está la marca. Tiene que estar preparado para el número 1, ahí está sincronizado, aunque no coincide la cadenilla, no hay problema, pero este está sincronizado, preparado para el número 1, ¿ok? Ahí vamos a inclinar un poquito el motor para instalar el distribuidor, y ahora mismo les explico cómo hacerlo. Empezamos a instalar el eje impulsor que acciona tanto el distribuidor como la bomba de aceite. Ya. Ahí vamos colocando el eje. Ahí ya está dentro el eje, ahora montamos el distribuidor. Bueno, ahora para montar el distribuidor nos ayudamos de la tapa, identificamos lo que es el cable para el cilindro número 1 y nos hacemos una marca en referencia a eso. Bueno, y cuando montemos el distribuidor tiene que quedar ahí, ¿ok? Bueno, ahí lo vamos montando. Vemos que coincida la marca que nos hemos hecho con referencia al número 1. Y ahí lo vamos montando. Toda la gomita que entró. Y ahí quedó. Ahí vemos ya que quedó. Ahí está la línea, la marca negrita que nos ha hecho con referencia al número 1. El distribuidor está apuntando ahí. Algo importante, vean que el perno de sujeción del distribuidor nos dé para
girarlo hacia la derecha, ya que está hacia ese lado, este se lo adelanta, para que no tengamos problemas después cuando está quitando la bomba de aceite, para estar pudiendo dar la vuelta o cambiar de posición el distribuidor. Este tiene bastante adelanto, con lo que vemos que no nos va a dar problema. Ok, eso sería, y a ver, y vamos montando la tapa y los cables. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es la bomba de aceite. No se olviden siempre de estar lubricando ahí en el orificio, siempre con aceitito. Alineamos el eje, ahí estaría más o menos con referencia al eje este. Lo montamos y listo, ahí quedó. Recomiendo bastante que la bomba la llenen de aceite, así le va a ser más fácil lo que es el bombeo de aceite y no va a estar macaneando con baja presión, ¿ok? Y bueno, con esto concluimos lo que es el ensamble del motor. Ya. No olviden siempre de sellarlo muy bien, lo que son las superficies, para que no se genere ningún tipo de humedad o filtraciones en el futuro. Bueno, ya estaría todo. Y ahora vamos a montarlo al vehículo. Bueno amigos, una vez ya montado el motor, procedemos a darle marcha, pero sin antes recomendarles que lo den arranque con lo que es la inyección de combustible desconectado y con el encendido. ¿Ya? ¿Para qué? Para que así suba aceite y en el momento de que se ponga en marcha el motor sea mucho mejor en todo sentido, ¿ya? ¿No? Más lubricado. ¿Ok? Ahí con el sentido de la inyección desconectada hay que darle arranque de 2 a 3 veces y después ponerlo en marcha. Dale. Ya. Dale uno más. Ok. Listo. Bueno, ahí vamos a intentar ponerlo en marcha. Bueno amigos, una vez ya girado el motor para que suba aceite, ya hemos conectado lo que es inyección del combustible. Ahora conectamos lo que es el distribuidor para mandar a corriente y ahí esperemos que haya subido aceite. Si no subió al segundo arranque lo pueden dar 3, lo importante es que suba aceite y no. Bueno, a ver, dale arranque. Y ahí encendió. ¿Se escucha bien? Apágalo. Y bueno, con esto concluimos lo que es este video, estimados. Espero que les haya servido, les haya sido de mucha ayuda. Por favor, si es que faltó algo o algo es que lo hicimos mal, me lo hagan saber mediante los comentarios y así para la próxima podremos mejorar el video y hacer algo mejor, ¿verdad? Ok, no olviden que ahí no termina. Una vez encendido el vehículo, hay que ajustar lo que es la sincronización de encendido y eso quedaría, ¿no? Ajustar el distribuidor donde corresponde y con eso ya concluye. Eso sería todo por ahora, amigazos. Ya estaremos nuevamente con otro video similar y espero que les sirva de ayuda, ¿ok? Servicartronic ready. Gracias.